es el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Esto lleva por título Parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que la mayoría de todos los que estamos aquí ya la hemos escuchado más de una vez quizás, amén. Entonces le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, tu palabra ya ha sido leída, mi Dios amado. Permítame, Dios, que sea usted tomando mis labios, Señor amado, para exhortar tu palabra, mi Dios, de forma correcta, Padre Celestial, mi Dios, y que tu palabra, mi Dios, pueda entrar en nuestros corazones, mi Dios amado. Quita todo mal pensamiento de nosotros, mi Dios amado. Quita todo lo que está empañando tu gloria, Padre Celestial, para que en el día de hoy, Padre Celestial, nos vayamos todos bendecidos por tu palabra, Dios amado. Tu palabra que es la semilla, Dios. Tu palabra que es el martillo. Tu palabra, mi Dios, que es la espada de doble filo, Señor. Y que el fuego, mi Dios amado, entre en nosotros para la gloria tuya, mi Dios. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Invita a dar glorias a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir si es que me pueden traer un vaso de agua, por favor, que también estamos medios enfermos. El sustituto también está medio mal de salud. ¿Amén? Mire, quisiera, antes de empezar a exhortar, quisiera leerles la misma historia que aparece en la Biblia, pero con otra traducción. ¿Amén? Quizás suene más fácil de entender. Y dice: sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 de ellas previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben el día ni la hora. Es una traducción quizás más simple de entender, pero aún así hay ciertas palabras que
tienen real diferencia entre una y la otra. Como si usted se daba cuenta, una hablaba de muchachas, pero la Biblia habla de vírgenes. Y entre una muchacha y una virgen hay harta diferencia. Amén. Que Dios les bendiga. Mis hermanos, esta parábola fue dicha por Jesucristo, ¿no es cierto? Fíjese que según como lo relata Mateo, antes de este capítulo, Jesús empieza a hablar acerca de los fines de los tiempos. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el fin ya se acerca. Y lo que Jesús trata de avisar, esta es una palabra profética y yo podría decir que ya es para estos tiempos. Esto se divide entre la iglesia de Jesucristo. Hay simbolismos muy importantes aquí, que uno es el aceite, las lámparas. El aceite, en la palabra de Dios, simboliza el Espíritu Santo. Mire, como usted ve, las 10 vírgenes llevaban consigo lámparas, pero solo 5 tenían con ellas aceite. La importancia, mi hermano, de vivir siempre con la llenura del Espíritu Santo, de pedirle al Señor que llene nuestras lámparas de aceite, o sea, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, cuando nosotros entramos a los caminos del Señor y nos arrepentimos de corazón ante Dios, nosotros somos comprados por Dios. Por cuanto el pecado que nosotros llevábamos en nuestras vidas tenía consigo la muerte. O sea, nuestro pecado nos llevaba hacia la muerte. Pero sin embargo, hay alguien que pagó el precio de ese pecado. Y ese nombre es Jesucristo. Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. Y cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, de corazón ante Dios, Jesús nos lava y nos limpia con su sangre y podemos ser comprados. Pero toda compra tiene un sello. Cuando Dios nos compra, nos sella con su Espíritu Santo. Todo cristiano, todo hermano que nosotros estemos aquí en la iglesia, debemos preocuparnos de tener el sello del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios more en nuestros corazones. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, ahí es donde nacen los frutos del Espíritu. Ahí es donde verdaderamente podemos amar al prójimo. Yo sé que muchos de ustedes lo han sentido y a veces suena increíble que te digan que tienes que amar aún a tu prójimo y aún a tu enemigo. En palabras terrenales eso es imposible. Pero sin embargo, cuando Dios toca tu corazón, está fuerte el amor que puede hacerte inclusive predicar a personas que ni siquiera conoces. Y sentir a veces la necesidad de las demás personas. Es porque cuando te acercas a Dios y te arrepientes de verdad ante Dios, Dios empieza a llenar tu vida y tu corazón. Ya no miras con los mismos ojos, empiezas a ver con la luz del Evangelio, empiezas a ver la necesidad que hay en las personas, empiezas a caminar con Dios. Pero todo esto lleva consigo el arrepentimiento, mi hermano. Pronto está la venida de Jesucristo. Cristo ya viene pronto. Mire, mi hermano, las 5 despreocupadas quiere reflejar a aquellos que quizás ya no dejaron de asistir a la iglesia. Usted se ha preguntado por qué es necesario congregarse. La Biblia habla mucho de que debemos congregarnos, que debemos ir a la casa del Señor. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque si usted se pregunta, nosotros somos carnales. Si usted deja de venir una semana a la iglesia, ya sus pensamientos son otros. Ya su forma de actuar es otra. Ya inclusive su forma de hablar empieza a cambiar.
Su gusto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la carne aún está viva. Mientras nosotros no seamos capaces de vencer nuestra carne, es necesario que nos congreguemos. Y aún si la hemos vencido, venir para ayudar a los demás. Y el error que han cometido muchos, que de venir a la casa de Dios, vienen a ver lo que el hermano hace al lado. Y vienen a preocuparse de lo que no tienen que preocuparse. Y en vez de ser un aporte en la casa de Dios, pasan a ser una carga para el pastor. Suena feo, pero es la realidad. Mi hermano, mire, este es un ejemplo bastante sencillo. Llegó un joven donde un pastor y le dijo: pastor, en la iglesia está llena de hermanas que se pelan unas con otras. Cantan alabanzas que verdaderamente no agradan a Dios. Pero el pastor, de una forma muy sabia, le dijo: te voy a pedir que por favor salgas y vayas a buscarme un vaso con agua. Pero antes de traerme el vaso con agua, date 2 vueltas a la iglesia completa por fuera. Entonces el joven dijo: ¿qué tan difícil debe ser ir a buscar un vaso con agua? Entonces el muchacho fue a buscar un vaso con agua. Se lo traía lleno, porque se lo había pedido un vaso con agua lleno. Y empezó a darse vueltas. La primera vuelta por la iglesia, iba mirando el vaso. Y se dio la segunda vuelta y luego entra. Y el pastor le dijo: ¿sentiste que las hermanas calumniaban? No. Eso es lo que pasa, porque cuando tú vienes a la casa de Dios, preocúpate de que tu vaso esté lleno, de que tu lámpara esté llena. No mires a los demás, fíjate en que tú estés lleno. Lleno de la presencia de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, no venga a ver cómo alaba a su hermano. Venga a llenarse de la presencia de Dios usted. Y si usted quiere que se levante su hermano de al lado, empiece usted a alabar a Dios y a pedirle a Dios en oración, a pedirle a Dios con ayuno, si usted quiere realmente levantar a su hermano. Porque de palabras ya estamos hartos, pero de hechos, ¿quién ora por su hermano? ¿Quién es capaz de poner a su hermano en oración? Hoy en día es muy difícil frenar esta lengua, porque se dispara quizá muy rápido. Lo pensó, lo dijo. Pero seamos así para orar por nuestros hermanos. Si lo vemos mal, y aún si lo vemos en falta, orar y corregirlo con la palabra de Dios, con amor y con prudencia. ¿Sabe qué, mi hermano? Usted está mal en esto. Y verdaderamente, como lo escuchábamos en una palabra anterior, muchas veces el problema no es la semilla, porque la palabra de Dios es una semilla. A veces el problema es la tierra. Hay algunos que no les gustan que los corrijan, así de simple. Tienen su corazón duro y no les gusta que la palabra de Dios corrija sus vidas. Es más, acomodan su vida a la palabra de Dios o viceversa. Tratan de llevar, como dicen, el evangelio según yo. Y eso está mal. Debemos, mi hermano, mire, yo tuve un sentir el otro día, un día jueves, estábamos en la iglesia y Dios nos visitó con su presencia. Podría decirle, son como de esas veces cuando Dios deja algo muy especial como para recordar y te sorprende. Porque verdaderamente, ¿qué hace uno para que Dios venga a tocar nuestras vidas? ¿Quiénes son los que capaces o realmente que ayunen de verdad o oren 3 veces al día? Es difícil. Pero sin embargo, por su gracia y por su misericordia, Dios nos visita. Y sabe que ese día justo me tocó estar a mí adelante y Dios me hacía sentir muchas cosas bastante hermosas. Que Dios con su Espíritu Santo tocó hasta un niño de 5 años.
Y el muchacho lloraba peor que nosotros a veces cuando nos arrepentimos de verdad. Y usted dirá, ¿de qué tiene que arrepentirse un niño? Pero no podía contener sus lágrimas ese pequeño. Mientras que muchos sentíamos la presencia de Dios. Y Dios entregaba a sentir en mi corazón y palabras. Y una de esas para el obispo, y espero que no se incomode frente aquí toda la iglesia. Dios me hacía sentir de que Dios estaba con usted. Que aunque pasare lo que pasare y quisiera levantarse hombres, Dios iba a estar con usted. Lo mismo me hacía sentir por el pastor José, se lo tengo que decir. Ya se lo dije a nuestro pastor David. Y quizá suene muy sencillo el mensaje, pero es poderoso. Usted dirá, Dios nunca lo ha dejado solo. Cuando Dios llama, Él siempre va a estar ahí al lado. Él no es como los hombres cobardes. Porque imagínense, dentro de los puestos de trabajo quizás levantan a un jefe por allá. El gerente puede levantar distintos jefes. Pero cuando ese jefe comete un error, lo primero que hace es cortarlo y darle la espalda. Pero sin embargo, Dios no es así. Dios está ahí, al lado, ayudando, protegiendo y cuidando. Porque son promesas de Dios, que aquel que llamó no lo va a dejar solo. Por eso, mi hermano, nosotros, como buenos hijos de Dios, y aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene templanza, tiene paz y puede ser capaz de someterse. Pero aquel que anda en la carne más lleva consigo rebeldía en su corazón. Y eso no le agrada a Dios. Amén. Mire, volviendo a la palabra de Dios, nosotros debemos ser como las vírgenes prudentes. Debemos llenar nuestras lámparas de aceite. Debemos apartarnos para Dios. Mire la importancia. Una virgen que refleja pureza. Nosotros debemos ser puros para Dios. Debemos limpiarnos por dentro y por fuera para Dios. O sea, examínese usted mismo y diga, ¿qué son lo que ven estos ojitos en la noche? Quizás muchos ven las teleseries, pues, hermano. Y usted dirá, ¿hay que limpiarse los ojos? Sí. Y no pone solo los ojos, pone las orejas también. Y pregúntese usted, ¿para dónde van estos pies? Mira, hay una alabanza que los niños cantan, que hay que tener cuidado dónde van los piecitos, las manitos. Bonito que a un niño desde pequeño se le enseñe eso. Porque se le está enseñando que debe caminar para Dios. Verdaderamente el éxito en la vida aquí no es ser un gran empresario o conseguir la mayor plata del mundo, sino que el verdadero éxito en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios tiene éxito en la vida. No le digo que tiene riquezas materiales, pero sí riquezas espirituales. Entonces, mi hermano, debemos ser como las vírgenes prudentes. Amén. Mire, mi hermano, la venida de Cristo se acerca. En Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, esto va a ocurrir de un momento a otro. Hay señales, pero no tanto como para decir mañana, viernes, viene Cristo. No, porque va a ser de un momento a otro. Pero sí, Dios, mire lo que empieza a pedir, dice, velad, estar atentos, en oración, prepararnos. Pero hay algo que también la Biblia nos dice, y sale en segunda de Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
O sea, será de un momento a otro. Mi hermano, ¿usted siente en su corazón de que pronta está la venida de Cristo? ¿Sabe que las 10 vírgenes, dice la palabra de Dios, que se durmieron? Aún las 5 prudentes y las 5 insensatas se durmieron. Hoy en día ya han pasado casi 2000 años y el esposo aún no llega. ¿Usted siente que la iglesia de Cristo ha dormido? ¿Siente que estamos durmiendo? Si hoy en día hasta los erróneos testigos de Jehová evangelizan más que nosotros. Y evangelizan así como llevando la verdad. Debemos volver a nuestras primeras obras. Debemos volver a evangelizar con pasión. A evangelizar con amor. Porque mi hermano, el mismo cambio que Dios hizo en tu vida también lo puede hacer allá afuera. Mire que la iglesia primitiva oraba sin cesar. Y cuando Pedro cayó encarcelado, la iglesia oraba. Y Pedro fue librado por ángeles de Dios. Oraba tan fuertemente que aún los que le seguían se convirtieron a Dios. Saulo se convirtió a ser Pablo. Y llegó a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si usted lee las cartas que escribió Pablo, se encuentra pureza, sabiduría, que verdaderamente uno podría decir era el mismo Cristo escribiendo las cartas. Llegó a una estatura tan alta Pablo, pero todo gracias a que una iglesia oraba sin cesar. Oraba al Señor. Hoy en día quizás ya no se ora como antes. Hasta mismo si nos preguntáramos nosotros mismos, quizás ya no orábamos como antes sentíamos al Señor. Quizás no levantábamos las manos como antes lo hacíamos. Quizás no abríamos nuestros labios como antes lo hacíamos. Hoy en día quizás estamos como más saltones. Nos dicen algo y saltamos al tiro. Pero sin embargo antes nos ofendían y era más fácil dar vuelta la cara para poner la otra mejilla. Y nos ofendemos por cosas pequeñas. Agrandamos todos. Cristo dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Y nosotros, como somos con la gente del mundo, somos a veces duros. Dios, cuando comenzó a predicar, empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Debemos predicar del arrepentimiento, mi hermano, porque Cristo viene pronto. Amén. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Las vírgenes imprudentes decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero la Biblia dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Difícil es haber conocido a un Dios vivo. Difícil es para aquel que piensa apartarse del camino del Señor. Por eso yo, mi hermano, ¿dónde le conviene a usted estar? Es aquí, en la casa del Señor. ¿Y por quién debe orar? Ore por su persona y ore por sus hermanos, por los hermanos que se están quedando. Visita a sus hermanos que se están quedando y decirle: ¿sabe qué, mi hermano? Te extrañamos en la iglesia. ¿Sabe qué, mi hermano? Levántate. Mire, yo hace poco hablaba con un joven y bastante decepcionado de las palabras que me decía, que estaba desilusionado de la iglesia, que dentro de la iglesia había puros hipócritas, mentirosos, que son peores que los que están los que están dentro de la iglesia son peores que los que están en el mundo. Mi hermano, ahí uno puede escuchar a veces el resentimiento que puede tener alguien, la rebeldía y el odio.
Pero llegué a una conclusión. Ese joven nunca conoció a Dios. Nunca pudo conocer a Dios. Y él me decía, yo me siento bien así como estoy. No siento que nadie me molesta, nadie me critica. Y siento que aún así hago la voluntad de Dios. Y me hablaba del amor, porque yo, como era hijo de pastor y como iba a la iglesia, me estaba como atacando a mí. Y me hablaba del amor. Y yo le decía, mira, voy a ocupar las mismas palabras que tú. Me estás hablando del amor y de amar al prójimo, siendo que estás atado con medio mundo. Aleluya. Y la Biblia habla del perdón. Amén. Debemos perdonarnos. Amén. Ahí el hombre se quedó callado, pero sabemos que aun cuando uno trata de corregirle quizás con amor o con las mejores intenciones, aquel que tiene el corazón duro no va a recibir. Y simplemente a veces es mejor callar y dejar que pase el tiempo y trabajar en silencio. Porque, como bien lo escuchamos en la palabra, mientras más se acercaba Moisés a Faraón, Faraón más endurecía su corazón. Y volvía a endurecer su corazón. 10 oportunidades le dio Dios a Faraón para que se arrepintiese y dejara al pueblo libre, más él endurecía su corazón una y otra vez. Bueno, con esto ya quiero ir finalizando. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Permiso. Ayuda a su pueblo, Padre. De nuevo, es un mensaje para los últimos tiempos. Y Pedro ahora nos dice que debemos estar en oración. Mire lo importante que es la oración. Amén. Jesús lo dijo, los apóstoles lo dijeron. Entonces, queda decir que la oración es muy importante. Es algo que la iglesia no debería dejar de hacer. La oración. Y todo lo que nosotros querramos hacer, hacerlo en oración también. Pedirle a Dios en oración pedirle el respaldo, ¿no es cierto? Pero mire, dice, ser pues sobrios. Mire, la palabra sobrio tiene dos significados. Uno se refiere a la persona que hace las cosas con moderación, así como en sus palabras o en sus actos. Pero también tiene otro significado, que es no estar borracho. Vamos a darle el mismo sentido a la palabra de Dios. Amén. Mire, en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1 y 2, lo voy a leer yo. Dice: condenación a la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Ve que espiritualmente hablando hay gente que está borracha, o sea, embriagada con el vino de la fornicación de la gran ramera. Entonces la Biblia nos habla que nosotros debemos estar sobrios aún en nuestros actos, pero también de una forma espiritual. O sea, no debemos dejarnos engañar por el vino que quizás los tiene embriagados a muchos de los que están en la gran ramera. No quiero ofender a nadie, mi hermano. ¿Cómo actúa un borracho? Un borracho, aunque usted le diga la verdad, él no va a querer entender. Va a querer seguir sus actos. Alguien que está embriagado está sirviendo a su Dios, Baco. La gran ramera, mis hermanos, podríamos decirlo así, que la iglesia católica. Amén. No quería decir la iglesia católica, mi hermano. Y si quizás usted ve con algún creyente, verdaderamente son como, espiritualmente viéndolos, están bajo como una embriaguez.
Entonces nosotros, la Biblia nos dice que debemos estar sobrios, Amén. aún en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, pero también no dejarnos engañar Así es. por la gran ramera. Porque no sé si usted ha escuchado hablar de un evangelista católico que se llama apellido Díaz. No sé si lo conoce. Y verdaderamente él ataca con todo a la iglesia evangélica. Pero se tira derecho y dice que lo de él es debatir. Y sabe que yo viendo comentarios, verdaderamente no me gusta mucho meterme en las redes sociales porque deja como con un sabor amargo. Meterse a comentar o a veces ver cosas. Pero verdaderamente a veces hermanos cristianos evangélicos le dan la razón a ese hombre. La otra vez yo hace poco vi a una hermana que publicaba videos de él diciendo este es el hermano verdadero. Eso es porque a veces falta fundamento, mi hermano. Y falta... Cuando Dios nos toca y nos sella con su Espíritu Santo, Él nos guía. Y dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Así que mi hermano le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Acuérdese, mi hermano, que lo más importante de venir a este lugar es venir a llenarse. Primero, alabar a Dios. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Dios, vamos ante tu presencia, Dios. Bendícenos con tu presencia, oh Rey de Gloria, mi Dios amado. Bendícenos con un toque de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, para poder llenarnos de vida, mi Dios amado. Llenarnos de ti, oh Rey de Gloria. Espíritu Santo, mora en nuestros corazones, oh Dios. Permítame, Dios, que podamos estar alerta a tu venida, Dios amado. Quizás muchos predicadores, mi Dios, ya murieron diciendo que Cristo viene. Pero más, mi Dios, no queremos tenerte por tardanza, Señor, sino que queremos estar alerta, mi Dios amado. Insta a tu iglesia, mi Dios, en oración. Insta a tu iglesia al ayuno, Padre Celestial. Y que podamos estar todos unidos, mi Dios amado, remando hacia adelante, mi Dios, con tu palabra y con tu Espíritu, Señor amado. Con los dos remos, mi Dios, que nos lleven a la salvación de nuestras almas. Ponga el fuego de tu Espíritu Santo, Señor amado, y que aquellos que han aprendido tu palabra, mi Dios amado, que no venga el enemigo y la arrebate, oh Dios. Permítanos, Dios, ser buena tierra, Señor amado. Bendiga grandemente, mi Dios, la vida de nuestro obispo, Señor amado. Llénala de tu gracia cada día más, mi Dios, la vida de él, Señor. Dale fuerzas, Padre Celestial, mi Dios amado, porque difícil es por delante, Señor amado, pero más esté con él, mi Dios. Y ponga obediencia en el pueblo, Dios. Porque harto estás tú de rebeldes, oh Dios, que lo único que hacen es hacer dudar al pueblo y hacerlo retroceder y hacerlo perder bendiciones, oh Dios. Mas guíalo con tu Espíritu Santo, Dios. Guía a mis hermanos, mi Dios amado, con tu Espíritu Santo, Dios. Y que hoy, mi Dios amado, repara toda lámpara, Señor amado. Cualquier lámpara, mi Dios amado, que esté rota, repárala, Señor amado. Y muévelo, mi Dios amado, en el perdón, en el amor, en los ojos de misericordia, Señor. Y llena nuestras lámparas de aceite, Dios. Llena nuestras lámparas de aceite, Señor amado. Aceite, mi Dios amado, que nos llene, Padre Celestial, mi Dios, nuestras vidas, para caminar seguro y para caminar, como decía David, Señor, con el gozo de tu salvación, Señor amado. Gracias te damos por todo, mi Dios. Y todo esto es para la gloria tuya, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido dar glorias al Señor. Gloria a Dios.